Cuando creía en el Señor, solía escuchar que el Señor nos enseña a amar al prójimo como a nosotros mismos, que nuestro amor proviene de Dios y que debemos amar a los demás y a nuestros enemigos porque Dios nos ama. Y Hebreos 12:14 dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Amén. Esto me recordó a la época en la que mi madre y yo solíamos tener fuertes discusiones. Eso no era correcto para el Señor y tuve que poner en práctica sus palabras. Más adelante, cada vez que tenía una discusión con mi madre, intentaba contenerme y escuchar su opinión. Mantenía la calma y era paciente. Pero después de un tiempo, ya no pude controlar mi humor. Si no coincidía con lo que ella decía, discutíamos. Además de eso, me obsesionaba con tendencias mundanas y con la televisión. A veces incluso mentía para guardar apariencias o para beneficio propio. Estaba atrapada en un círculo de pecado y confesión y me sentía siempre culpable. Pero no podía dominar ni escapar a mis impulsos, y esto me atormentaba. A veces pensaba, ¿entraré al reino celestial si vivo así en el pecado? Una vez mi madre me dijo: tienes muy mal temperamento para ser cristiana. Al oírla decir esto, me sentí incluso peor. Realmente intentaba controlarme, pero no podía aplicar las enseñanzas del Señor. ¿Iba esto a agradar al Señor? ¿Sería capaz de cambiar alguna vez? Cuando consulté a mis hermanos y hermanas sobre mi problema, dijeron que debemos aprender a controlarnos. A medida que nos acercamos a Dios, más tolerantes nos volvemos. Otros dijeron: es normal tener estos altibajos, pero el cambio asciende en espiral. Cuanto más cambiamos, mejor somos. Así que la salvación del Señor es completa. Su gracia nos conducirá al reino de los cielos. Incluso después de oírlos, aún no tenía un rumbo claro. Solo me quedaba orar al Señor pidiéndole ayuda. Así Claro. es. Luego, por casualidad, conocí a algunos hermanos y hermanas en línea. Nos reuníamos a menudo a estudiar la Biblia. El contenido de su enseñanza era interesante y esclarecedor. Me aportaba mucho reunirme con ellos. Claro Seguro que sí. Gracias a Dios. Una vez en un encuentro, el hermano Lin mencionó el regreso del Señor. Dijo que cuando el Señor regresara haría una nueva obra y nos envió unos versículos de las Sagradas Escrituras. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. 1 Pedro 1:5 dice: que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Amén. Y porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Amén. El hermano Lin dijo: esto relata cómo el Señor aparecerá por segunda vez y cómo debemos obtener su salvación en los últimos días. Dicen que el juicio comenzará por la casa de Dios, el juicio de los últimos días. Explican cómo el Señor llevará a cabo la obra del juicio a su regreso, liberándonos del pecado, purificándonos y salvándonos. Él habló de acuerdo con la Biblia, pero estaba confundida. El Señor ya nos redimió del pecado al ser crucificado. La salvación de Dios se completó. ¿Por qué debe regresar para llevar a cabo la obra del juicio y la purificación? Les conté de mi confusión. ¿Qué dijo el hermano Lin? Él me mostró un par de pasajes que leeré ahora. Está bien. Los pecados del hombre fueron perdonados a través del Dios encarnado. Pero eso no significó que ya no tuviera pecado en él. Sus pecados eran perdonados por medio de la ofrenda por el pecado, pero respecto a cómo impedir que el hombre peque más y cómo lograr extirparse por completo su naturaleza pecaminosa, él no tiene forma de resolver este problema. Los pecados del hombre fueron perdonados, y esto es gracias a la obra de crucifixión de Dios. Pero el hombre siguió viviendo en su viejo carácter satánico corrupto del pasado.
Así pues, el hombre debe ser completamente salvado de su carácter satánico corrupto, para extirpar su naturaleza pecadora y que no se desarrolle más, permitiendo que el carácter del hombre se transforme. Esto requeriría que entendiera la senda del crecimiento en la vida, el camino de la vida y el camino del cambio de su carácter. También requeriría que el hombre actuara de acuerdo con esa senda, que su carácter pueda cambiar gradualmente, que él pueda vivir bajo el brillo de la luz y pueda ser conforme a la voluntad de Dios, despojarse de su carácter satánico corrupto y liberarse de la influencia satánica de las tinieblas, emergiendo así totalmente del pecado. Solo entonces recibirá el hombre la salvación completa. Por tanto, después de completarse esa etapa de la obra, aún quedaba la obra de juicio y castigo. Esta etapa tiene como objetivo hacer al hombre puro por medio de la palabra y así darle una senda que seguir. No sería fructífera, ni tendría sentido si continuase con la expulsión de demonios. Porque la naturaleza pecadora del hombre no sería extirpada y el hombre se detendría tras el perdón de los pecados. A través de la ofrenda por el pecado se perdonó al hombre. Porque la obra de la crucifixión ya ha llegado a su fin y Dios ha vencido a Satanás. Pero el carácter corrupto del hombre sigue todavía en él. Y aún puede pecar y resistirse a Dios, y Dios no ha ganado a la humanidad. Esa es la razón por la que en esta etapa de la obra Dios usa la palabra para revelar el carácter corrupto del hombre y hace que camine por la senda correcta. Amén. Amén. Me gustaría leer el De siguiente. acuerdo. Tú solo sabes que Jesús descenderá durante los últimos días, pero ¿cómo lo hará exactamente? Un pecador como alguno de vosotros que acaba de ser redimido y que no ha sido cambiado o perfeccionado por Dios, ¿puede ser conforme al corazón de Dios? Para ti que aún eres del viejo ser, es cierto que Jesús te salvó y que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios. Pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si no has sido cambiado? En tu interior estás cercado por la impureza, egoísta y miserable, pero sigues deseando descender con Jesús. Tendrías que tener tanta suerte. Te has saltado un paso en tu creencia en Dios. Simplemente has sido redimido, pero no has sido cambiado. Para que seas conforme al corazón de Dios, Él debe realizar personalmente la obra de cambiarte y purificarte. Si solo eres redimido, serás incapaz de alcanzar la santidad. De esta forma, no serás apto para participar en las buenas bendiciones de Dios. Porque te has saltado un paso en la obra de Dios de gestionar al hombre, que es el paso clave del cambio y el perfeccionamiento. Tú, un pecador que acaba de ser redimido, eres por tanto incapaz de heredar directamente la herencia de Dios. Amén. El hermano Lin dijo: el Señor Jesús nos redimió del campo de acción de Satanás, perdonó nuestros pecados, pero eso no significó que quedáramos libres de él, ni que no pudiéramos volver a pecar ni resistirnos a Dios. Claro. Es verdad. En la era de la gracia, el Señor Jesús llevó a cabo la obra de redención y perdón, no de la purificación y la de cambiar al hombre, que Dios hace en los últimos días. Así es. Sí. Aunque por nuestra fe en el Señor nuestros pecados son perdonados, nuestra naturaleza pecadora y nuestro carácter satánico son muy profundos. Somos arrogantes, malvados y engañosos, detestamos la verdad y no podemos evitar caer en el pecado, resistirnos al Señor. Ujú. Sí. Es verdad. Ajá. Mentimos y somos falsos para proteger nuestros propios intereses. Cuando no estamos de acuerdo, nos enfadamos y solemos discutir. Es verdad. Seguimos tendencias mundanas y deseamos placeres inmorales. En la adversidad culpamos a Dios, nos alejamos de Él y lo traicionamos. Es verdad. Tienes Así es. razón. Dios dice: seréis pues santos porque yo soy santo. Si no somos santos y puros, no encontraremos a Dios. Amén. Amén. ¿Cómo podemos nosotros, que solemos pecar y resistirnos a Dios, ser aptos para entrar a su reino? Así es. Es por eso que el Señor prometió regresar, para expresar la verdad y llevar a cabo la obra del juicio y la purificación, para otorgarnos más verdades, salvarnos completamente, liberarnos del pecado y llevarnos al reino de Dios. Gracias Amén. a Dios.
Le dije, lo que dices es cierto. Siempre pecamos y nos confesamos y pese a nuestra fe en el Señor, no somos libres de pecado. Pero lo cierto es que tengo amigos cristianos que viven muy piadosamente. Jamás discuten y aman a sus enemigos. Algunos solían tener problemas de pareja, pero sus relaciones mejoraron cuando comenzaron a creer. Algunos de ellos solían tener malas actitudes, pero creer en el Señor los volvió mejores personas. Aquel que en verdad cree en el Señor experimenta un cambio. Si este cambio continúa, ¿no quedarán libres de pecado y serán purificados? Cuando hice esa pregunta, el hermano Lin me respondió: muchos cambian cuando comienzan a creer en el Señor. Dejan de agredir y maldecir a los demás. Son más amables, pacientes y tolerantes y cargan su cruz. Hacen caridad y se sacrifican. Esto demuestra que creen verdaderamente en el Señor. ¿Pero significa que son conforme al corazón del Señor? No, no es así. ¿Acaso significa que están libres de pecado y purificados? Entonces, Claro que no. el hermano Lin me leyó estos 2 pasajes. Veámoslos. Muy bien. bien. Dios Todopoderoso dice: los cambios que son meramente de comportamiento son insostenibles. Si no hay una alteración en el carácter de la vida de las personas, tarde o temprano su lado agresivo se pondrá de manifiesto. Como la fuente de los cambios en su conducta es el fervor, acompañado de un poco de obra realizada por el Espíritu Santo en ese momento, resulta extremadamente fácil para ellas el volverse fervientes o mostrar bondad temporalmente. Como afirman los incrédulos, hacer una buena obra es fácil. Lo difícil es llevar toda una vida de buenas obras. Las personas son incapaces de hacer buenas obras durante toda su vida. La vida dirige su conducta. Tal como es su vida, así es su conducta. Y solo aquello que se revela de forma natural representa la vida y la naturaleza de una persona. Las cosas falsas no pueden perdurar. Cuando Dios obra para salvar al hombre, no lo hace para adornarlo con una buena conducta. La finalidad de la obra de Dios consiste en transformar el carácter de las personas, en hacerlas renacer como nuevas personas. Así pues, el juicio, el castigo, las pruebas de Dios y su refinamiento para el hombre sirven todos para cambiar su carácter, de forma que pueda lograr una sumisión y una devoción absolutas respecto a Él, así como a llegar a la adoración normal hacia Él. Este es el objetivo de la obra de Dios. Comportarse bien no es lo mismo que someterse a Él, y mucho menos equivale a ser compatible con Cristo. Los cambios de conducta se basan en la doctrina y nacen del fervor. No se basan en el verdadero conocimiento de Dios ni en la verdad, y menos aún se apoyan en la guía del Espíritu Santo. Aunque hay ocasiones en las que el Espíritu Santo dirige algo de lo que las personas hacen, esto no es una expresión de la vida, mucho menos es lo mismo que conocer a Dios. Por muy buena que sea la conducta de una persona, no demuestra que ésta se haya sometido a Dios ni que ponga en práctica la verdad. Una transformación en el carácter se refiere principalmente a la transformación en la naturaleza de una persona. Las cosas que una persona tiene en su naturaleza no pueden verse mediante las conductas externas. Están directamente relacionadas con el valor y el significado de su existencia. Es decir, involucran directamente la actitud que tiene una persona sobre la vida y sus valores, las cosas que se encuentran en lo profundo de su alma y su esencia. Si una persona es incapaz de aceptar la verdad, no pasará por una transformación en estos aspectos. Solo al experimentar la obra de Dios, al entrar plenamente en la verdad, al cambiar sus valores y su perspectiva sobre la existencia y la vida, al alinear su punto de vista con los de Dios y al volverse capaz de someterse por completo a Él y serle leal, puede decirse que el carácter de alguien ha transformado. Amén. Amén. Demos gracias a Dios. El hermano Lin dijo: cambiar la conducta no significa cambiar el carácter vital.
ni significa que uno sea obediente y leal a Dios. Mucha gente que cree en el Señor hace buenas obras. Hacen caridad, ayudan a los pobres y se sacrifican. Pero frente a la adversidad, se quejan de Dios. Lo niegan y lo traicionan. ¿Es esto auténtica obediencia a Dios? Por supuesto que no. Hay pastores y ancianos que hablan mucho sobre el amor, pero solo bendicen y oran por aquellos que donan a la iglesia. ¿Es esto verdadero amor? No. No lo es. Algunos parecen humildes y pacientes, pero su naturaleza es arrogante y engreída. Su explicación de la Biblia les sirve para inflar su ego y confundir a la gente. Compiten por el poder dentro de la iglesia e incluso malversan sus fondos. Algunos pastores fingen ayudar y apoyar a los fieles y se muestran bondadosos. Pero cuando la fe de los creyentes se apaga por la desolación en las iglesias, no pueden resolverles los problemas. Incluso les impiden escuchar o buscar la iglesia que tiene la obra del Espíritu Santo. Claro. No piensan en sus vidas. Es Por verdad. supuesto. ¿No es una hipocresía? Sí. Es una hipocresía. Lo es. Los fariseos también mostraban amor a los demás y tenían una apariencia devota. Pero cuando el Señor Jesús vino, no investigaron su obra. Se resistieron a Él, lo condenaron e incriminaron. Incluso se complotaron con los romanos para clavarlo en la cruz. Sí, es verdad. Así es. Esto demuestra que una buena conducta superficial no es lo mismo que practicar la verdad. Sí. Conocer a Dios o someterse a Él. Claro. Sí. Sí. Si nuestra naturaleza pecadora no es resuelta, seguiremos resistiéndonos a Dios. Así es. Pero no aquellos que cambian su carácter. ¿Y eso por qué? Porque su naturaleza pecadora y su carácter satánico han sido resueltos. Más allá de la situación o las pruebas que afronten, no se opondrán ni resistirán a Dios. Son capaces de someterse a Él y mostrarle lealtad. Practican la humildad y la paciencia y se demuestran un amor ejemplar, no uno superficial y confuso. Sus acciones se basan en la palabra de Dios. Esto muestra que han cambiado su carácter. Amén. A esta altura, todos deberíamos tener claro que para liberarnos del pecado y recibir la salvación no alcanza con hacer buenas obras. Debemos purificarnos y cambiar nuestro carácter corrupto. Si queremos liberarnos completamente de nuestra naturaleza pecadora y llegar a conocer a Dios, someternos a Él y amarlo, debemos aceptar la obra del juicio cuando el Señor regrese. Solo alcanzaremos el reino de Dios si purificamos nuestro carácter corrupto. Amén. Demos gracias a Dios. Coincidí plenamente con el hermano Lin y le dije, los 2 pasajes que leíste son geniales. Que una persona muestre buena conducta no significa que no pueda pecar o verdad. resistirse a Dios, ni que sea pura o apta para entrar al reino. Si el Señor no regresara a salvarnos, jamás podríamos liberarnos del pecado. Cierto. Es verdad. Sí, ella Le tiene pregunté razón. al hermano Lin, cuando el Señor regrese, ¿cómo hará su obra de juicio para purificar al hombre? El hermano Lin sonrió y dijo, en la Biblia hay varias profecías que precisamente hablan al respecto. Como estas. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de la verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Amén. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Amén. Amén. Estos pasajes afirman que el Señor regresará para expresar la verdad y juzgar a la humanidad corrupta. Y para explicarme cómo Él lo hará, el hermano Lin me mostró otro pasaje. Leámoslo juntas. Claro. En los últimos días, Cristo usa una variedad de verdades para enseñar al hombre, para exponer la esencia del hombre y para analizar sus palabras y acciones. Estas palabras comprenden verdades diversas tales como el deber del hombre, cómo el hombre debe obedecer a Dios, cómo debe ser leal a Dios,
cómo debe vivir una humanidad normal, así como también la sabiduría y el carácter de Dios y más. Todas estas palabras son dirigidas a la esencia del hombre y a su carácter corrupto. En particular, las palabras que exponen cómo el hombre desdeña a Dios se refieren a que el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. En su obra de juicio, Dios no solo aclara la naturaleza del hombre con unas cuantas palabras, la expone, la trata y la poda a largo plazo. Estos métodos de exposición, de trato y de poda no pueden ser sustituidos con palabras ordinarias, sino con la verdad de la que el hombre carece por completo. Solo estos métodos pueden llamarse juicio. Solo a través de este juicio puede el hombre ser doblegado y convencido de la sumisión a Dios, y además obtener un verdadero conocimiento de Dios. Lo que la obra de juicio brinda es el entendimiento sobre el verdadero rostro de Dios y la verdad sobre su propia rebeldía. La obra de juicio le permite al hombre tener entendimiento de la voluntad de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que le son incomprensibles. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir su fealdad. Estos efectos son todos propiciados por la obra de juicio, porque la esencia de esta obra es, en realidad, la obra de abrir la verdad, el camino y la vida de Dios a todos aquellos que tengan fe en Él. Esta obra es la obra de juicio realizada por Dios. Amén. Demos gracias a Dios. El hermano Lin dijo, en los últimos días, el Señor Jesús juzgará y purificará al hombre con la verdad. Estas verdades no conciernen a nuestra conducta superficial, como fumar, beber, discutir, ser intolerantes y muchas cosas más. Están hechas para revelar nuestro carácter satánico y nuestra naturaleza, para analizar muy bien nuestros malos pensamientos y malas intenciones. Por la palabra de Dios podemos ver cuánto nos corrompió Satanás, llenos de carácter satánico como la arrogancia, el engaño, la maldad y la crueldad. Así es. Dominados por nuestra naturaleza arrogante, siempre queremos ser mandamases y que nos tengan en alta estima, queriendo controlarlo todo. Nos esforzamos por Dios y hacemos sacrificios, pero solo para recibir a cambio su gracia y bendición. Sí. Ante una adversidad, lo culpamos y nos resistimos a Él. La palabra de Dios nos juzga para mostrarnos que nos falta la conciencia y razón normales de una persona. Vemos lo corruptos que nos hizo Satanás y comenzamos a odiarnos, maldecirnos y arrepentirnos de corazón. Mientras tanto, el juicio y la revelación de la palabra de Dios nos muestran qué tipo de gente prefiere Dios y quiénes reciben su bendición, como así también a quienes Él odia y maldice. Experimentamos de qué manera el carácter justo de Dios es inofendible y genera un corazón que venera a Dios. Amén. Cuando nuestro punto de vista comienza a cambiar, cuando pasa algo, tratamos de entender la voluntad de Dios y practicar su palabra. Poco a poco comenzamos a huir del carácter corrupto y podemos realmente venerar y someternos a Dios. Así, el problema de nuestra naturaleza pecadora se resuelve de raíz. Amén. Así es. Gracias a Dios. Demos Ahora ya gracias a sabemos Dios. el camino a seguir. Sentí que lo que el hermano Lee había leído no eran cosas que podría decir una persona común. Así que le pregunté quién las había dicho. Y él me respondió, lo dijo Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días. Dios Todopoderoso es el Señor Jesús que regresa. Amén. Dios Todopoderoso ya expresó millones de palabras que han sido compiladas en la palabra manifestada en carne. Los que aman la verdad y creen verdaderamente en el Dios de todas las religiones han regresado ante Dios Todopoderoso luego de escuchar su voz. Están experimentando el juicio de sus palabras y su carácter de vida sufrió algunos cambios. En el sitio web de la Iglesia de Dios Todopoderoso están los testimonios de muchos hermanos y hermanas. Estaba emocionada de escuchar esto y le dije, estas palabras sí que parecen diferentes.
porque son las palabras de Dios. Nunca soñé que le daría la bienvenida al regreso del Señor. Estoy realmente bendecida. Gracias a Dios. Más tarde volví a conectarme y vi muchos testimonios de gente que había sido juzgada a través de la palabra de Dios y que había cambiado su carácter corrupto. Como finalmente vivo un poco como un ser humano. El juicio es la luz. Como recibí el juicio del Cristo de los últimos días, el juicio de Dios me purificó. Sentí cómo la obra de Dios Todopoderoso podía purificar y cambiar a la gente, y supe que Dios Todopoderoso era realmente el regreso del Señor Jesús. Amén. Acepté con entusiasmo la nueva obra de Dios. Demos gracias a Dios. Mi corazón se llenó de gratitud a Dios. Le agradecí por los hermanos que me predicaron el Evangelio, por el honor de escuchar su voz y por darme una manera de purificar mis pecados. Amén. Demos gracias a Demos Dios. gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.